Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Portal de las Sabidurías Ancestrales. Soy Mónica Ferrer, filósofa espiritual, y hoy en esta reunión estelar voy a seguir con el tema del autoconocimiento, pero ahora me voy a ir bastante atrás, voy a ver la parte histórica de donde se origina esto del autoconocimiento. Y en la historia de la humanidad, esto se remonta a épocas muy antiguas, como a Sócrates. Eh, Falleció en el siglo IV antes de Cristo, algo por el estilo, en Grecia, con los 70 años. Y más modernamente, por esta época, a Freud. El célebre, o la célebre frase, conócete a ti mismo, viene de Sócrates. Este filósofo griego era un fanático, dijéramos, de la idea del autoconocimiento, que indica que es la capacidad de entender quiénes somos y por qué actuamos de una manera determinada. Ahora, ante estos interrogantes no hay que hay una respuesta sencilla y clara, evidentemente. Y de hecho, en la filosofía se considera que el autoconocimiento es un enigma, es algo ya que es difícil de conocer y, y cuáles son realmente nuestras motivaciones internas para actuar y hacer cosas, ¿ya? Porque de eso se trata el autoconocimiento. Eh, Sócrates decía que a pesar de esta dificultad, han habido muchos filósofos que han reflexionado sobre el autoconocimiento. Y nosotros nos vamos a quedar con Sócrates, que es el más antiguo. Sócrates, que vivió en Atenas en el siglo quinto antes de Cristo, y él reflexionó mucho sobre el autoconocimiento. Bueno, reflexionó sobre todas las cosas del quehacer del ser humano. Y Sócrates no escribió nada, pero toda su filosofía y todo su conocimiento y las frases típicas de Sócrates fueron entregados por uno de sus discípulos, que era Platón. Y, y Sócrates tenía ideas bastante concretas sobre el autoconocimiento, que es conócete a ti mismo. Eso está en esa frase, está en muchos de los templos de la escuela iniciáticas a través de la humanidad. Es como un reto, es una propuesta, es algo interesante que todos nosotros los seres humanos tenemos que eh, enfrentarnos alguna vez. Y él decía que si queremos llevarnos bien con nosotros mismos, tenemos la necesidad de hacer un análisis interior muy profundo. El autoconocimiento no es algo ligero que se toma como a la ligera. El autoconocimiento es lo que está metido dentro de uno en lo más profundo. A eso se refiere Sócrates. Ahora, para no engañarnos, sobre nuestra propia persona, sobre nuestros propios deseos, sobre nuestras propias aspiraciones. Todo ese tipo de cosas son lo que uno busca a través del autoanálisis o autoconocimiento. Sócrates creía que el plantearnos y encontrarnos a nosotros mismos y con nuestro verdadero ser era algo que todo ser humano debería tratar y encontrar.
si tomamos a Freud, que es el padre del psicoanálisis, como sabemos, él en relación al autoconocimiento tenía hizo muchas reflexiones muy profundas y su tesis principal afirma que no podemos acceder a la verdad sobre nosotros mismos de una manera puramente como racional, porque la mente humana tiene un elemento no racional, el inconsciente. Por lo tanto, Freud propuso una serie de técnicas de la hipnosis, era una de ellas, que era la interpretación de los sueños por la hipnosis, para llegar a comprender los mecanismos inconscientes que actúan en nuestra mente y para conseguir entender nuestro inconsciente, cómo influye sobre nosotros. Es necesario un proceso muy complejo. Él decía que básicamente una terapia psicoanalítica era muy adecuada para esto. Agregaba que si la terapia era satisfactoria, el individuo podría llegar a interpretar adecuadamente quién era en realidad y cuáles eran sus auténticas motivaciones, es decir, llegaría a un profundo autoconocimiento. Ahora, frente a estas reflexiones que hacen Freud y Sócrates en diferentes épocas de la historia de la humanidad, nos llevan a pensar de que el cerebro humano es un órgano muy complejo, ¿ya? Y sigue siendo un tremendo misterio para todos, y los psicoanalistas, los filósofos, los psicólogos, sin número de gente y doctores también que siempre están estudiando el cerebro para ver cómo se originan todos nuestros comportamientos y las cosas que nos van pasando. A pesar que la ciencia ha avanzado bastante en todo lo que es el cerebro, el conocimiento del cerebro, pero básicamente tenemos que seguir haciéndonos las preguntas sobre el autoconocimiento, eh, porque son fundamental para saber quién es uno y dónde está uno en el camino espiritual laico. Por eso es que es tan importante este tema del autoconocimiento, porque si uno quiere, eh, o cuando más bien cuando uno entra a un camino espiritual, normalmente uno tiene que saber de, en qué parte de su historia entró y saber con los trabajos que se van haciendo, que son los trabajos de conocerse a uno mismo, conócete a ti mismo, ¿no es cierto? Son complicados, no son tan fáciles de conocer todas las motivaciones que tenemos para todas las cosas que hacemos y todo. Por eso es que hay que ir haciendo trabajos, como yo lo llamo, como por sectores. No se trata de sentarse y decir, oh, ¿quién soy yo? Me voy a poner a escribir y al final voy a terminar con un tremendo conocimiento de mí misma. No. Esto se va haciendo de a poco. Hay que tener mucha paciencia porque uno va descubriendo su mundo emocional, su mundo psicológico, sus trancas que trae desde la infancia, los mensajes que te dieron tus padres, la educación, etcétera. Entonces, el trabajo de autoconocimiento es un trabajo complejo y muy difícil eh, de hacer, porque nosotros los seres humanos somos muy eh, expertos en disfrazar las cosas. Entonces, si hay algo que estamos entrando en nuestro mundo interno y que es muy doloroso, lo vamos a echar al chiste, lo vamos a encontrar cómico, le vamos a sacar la parte profunda para ponerlo light. Porque las cosas profundas duelen mucho. Pero el autoconocimiento es para saber. No se trata de que vamos a arreglar todas estas cosas que están mal ahora, sino que son dolorosas, importante saber. Que esto no era tan doloroso, que está bien, pero
hay que ir viendo cómo cada cosa que nos pasó en el pasado, desde que nacimos o desde que fuimos a lo mejor desde el útero materno, y lo que creemos en las reencarnaciones a tal vez mucho más atrás, porque estamos aquí en esta vida y qué queremos hacer de nuestra vida para ser mejores personas. Yo creo que todas las personas más o menos que hablan de autoconocimiento y que buscan el autoconocimiento y que buscan quiénes son, somos personas que estamos interesadas en el camino espiritual, que queremos ser mejores personas porque si no, no te harías todas esas preguntas. Quieres comprender lo que te pasa a ti y lo que te pasa a ti en relación a los demás. Eso es crecimiento personal, eso es autoconocimiento. Y, y ha sido una preocupación a través de toda la humanidad y va a seguirlo siendo siempre. Ahora, una tip importante es saber que nosotros los seres humanos actuamos de acuerdo a la naturaleza y a los 7 principios herméticos. Entonces, por ahí hay una fuente de exploración para conocernos a nosotros mismos. Muy importante. Y en este camino espiritual laico que yo le estoy mostrando a través de mi portal de la sabiduría ancestrales, es justamente para ir entrando dentro de nuestro mundo interno, para ir abriéndolo y a ver qué encontramos adentro. Uno encuentra cosas muy hermosas y cosas que a uno le dan mucho susto. Pero las cosas que dan mucho susto no importa, porque las transformamos, las sacamos y le damos después, las limpiamos, dijéramos, de lo dañinos que nos han hecho y las transformamos a algo que nos beneficie y que podemos sacarle provecho. Eh, es un trabajo largo, profundo y, y uno se tiene que ir metiendo como en la parte intringulada del cerebro y del mundo interno. Por eso es que hay que tener mucha paciencia y hay que hacerlo poco a poco. No se hacer todas estas cosas en el camino espiritual laico así, no sirve. Toman años y años y cada vez que uno ama, con el tiempo uno va mejorando, va conociéndose más, entonces van cambiando también las percepciones que tiene uno mismo y va interpretando los hechos de su propia vida, del pasado, también de diferentes formas, porque tiene mayor comprensión. Para terminar, voy a compartir algunas de las frases filosóficas de Sócrates que son muy interesantes en relación a lo del mundo interno. ¿Ya? Dice, el camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. Dice, ser es hacer. Otra frase dice, aquellos que son más difíciles de amar son los que lo necesitan más. Interesante, ¿no es cierto? Aquí encuentro una frase que me gusta mucho, que dice, el mal uso del lenguaje introduce el mal en nuestra alma. Yo a través de mi video he hablado mucho, mucho sobre el lenguaje, porque el lenguaje es como nos hablamos nosotros a nosotros mismos y lo que expresamos a los demás. Si tenemos un buen lenguaje, los demás nos van a entender y nosotros vamos a tener una mejor relación con nuestro mundo interno. Es muy importante. Otra frase muy interesante dice, entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento. Para reflexionar, ¿no es cierto? Y esta es muy bella, dice, los poetas solo son los intérpretes de Dios. Bonito, ¿no es cierto? Otra frase dice, nunca temeré o evitaré algo que no conozco. Sabio, ¿no? Muy sabio. Y decía, me llamo a mí mismo guerrero pacífico porque las batallas que libramos se producen en nuestro interior. Sócrates dice, la excelencia es un hábito. Otra, entender una pregunta es tener ya media respuesta. Y para terminar, voy a terminar con esta. Para encontrarte a ti mismo,
Piensa por ti mismo. Bueno, aquí les dejo con todas estas frases de reflexiones de Sócrates y para que mediten, las escuchen y lleguen a abrir su propio mundo interno a través de este tipo de reflexiones que son muy interesantes. El autoconocimiento es una herramienta muy útil en el camino espiritual, nos indica dónde estamos y cómo vamos evolucionando. Les deseo mucha fuerza y mucho coraje para meterse adentro del mundo interno y para trabajar y para llegar a ser mejores personas. Solamente trabajando en nuestro mundo interno vamos a ser seres iluminados. Solamente trabajando nuestro mundo interno vamos a ser mejores personas porque nos vamos a entender a nosotros mismos. Y si nosotros nos entendemos a nosotros mismos, lo irradiamos porque íbamos a entender a los demás. Es tan importante como eso. Los dejo hasta aquí y los espero en una próxima reunión para seguir reflexionando sobre temas del mundo interno, de nosotros mismos y cómo ser mejores personas en esta humanidad que necesita mucha luz para poder seguir adelante. Nos vemos.